En la tarde de hoy tenemos al doctor Ernesto Loeffler, ministro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, que nos acompaña hoy y va a hablar de el abordaje del diálogo interjurisdiccional en el sistema interamericano de Derechos Humanos, la influencia del precedente Ministerio de Relaciones Exteriores, fallo de la Corte de Justicia de la Nación Argentina del año 2017 y su impacto en la actualidad. Así que le damos la bienvenida a nuestro expositor como a los participantes del día de la fecha, contándole que esta es una actividad promovida por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. A continuación, le paso la palabra a la doctora María del Carmen Bataini, que hoy nos acompaña, la presidenta del Instituto Reflejar. Por favor, Buenas tardes. mantengan silenciados sus micrófonos. Bueno, yo no lo silencio, Alejandra. No, 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 no. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Realmente este es el último, sí, el último módulo de este ciclo 2025 y como broche de oro lo tenemos al doctor Loeffler, colega integrante de la Corte de Tierra del Fuego, con quienes compartimos un espacio de interacción y de diálogo. Y Nené, ay, perdón, doctor Loeffler, No, no, felicitar. nené. Para mí sos Nené. Felicitarte por el tema elegido. Ustedes saben que este es un fallo emblemático que puso en debate un tema muy complicado y muy complejo. Por eso la actualización y todo lo que los aportes colaborativos que hoy Nené nos va a participar van a ser de sumo valor. Dirán por qué. Y bueno, es un fallo que puso un límite muy grande o, digamos, atenuó algunos límites en función de las exigencias o la obligatoriedad del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana y puso también en, no diría en conflicto, sino en valor el derecho interno argentino con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente con las decisiones de la Corte Interamericana. Agradecidos todos, Nené, por esta generosidad tuya y vamos a disfrutar de, primero, de tus antecedentes curriculares, luego de tu charla. Muchas gracias, María del Carmen. A continuación vamos a dar una breve reseña de la actuación profesional del doctor Loeffler. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Austral con tesis aprobada con la máxima calificación. Es magíster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral en el año 2010. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es postdoctorando en Derechos Fundamentales por la UCS. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación de Mujeres Juezas. Es miembro del Departamento de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y actualmente dirige tesis de doctorado, de maestría en esa universidad, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad de El Salvador. Actualmente, como dijimos, es juez del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego y presidente del Foro Federal de Consejo de la Magistratura y Jurados de Ex- Enjuiciamiento de la República Argentina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante con la exposición. Bueno, muchas gracias, Jufejus, muchas gracias, Reflejar, muchas gracias, Presidenta María del Carmen Bataini, por esta oportunidad que nos dan de intercambiar opiniones, ideas, criterios. Uno no tiene la verdad absoluta, pero bueno, recuerdo siempre que encaro este tipo de charlas, un problema que detecté cuando cursaba la carrera de grado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cursábamos paralelamente ese cuatrimestre aspectos, elementos de derecho constitucional y derechos humanos y garantías. Y bueno, en la clase con el profesor Edmejian, nos enseñaban que en Argentina regía un sistema articulado de varios artículos que
de alguna manera consagraban la supremacía constitucional y la primacía normativa de nuestro texto constitucional, el juego armónico de los artículos 31, 27, básicamente, que obliga al gobierno federal a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad o en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución, con lo cual estos instrumentos internacionales siempre estaban por debajo, ¿no?, del texto constitucional. Todo esto se mantuvo el artículo 30, en virtud del cual la obra del poder constituyente no puede ser alterada por la obra del poder constituido. O sea, no podría el Congreso de la Nación alterar a través del dictado de una ley o de conferirle jerarquía constitucional a los instrumentos, perdón, a la Constitución Nacional. Antes de aclarar algo, en estas charlas nos decía claramente en el ámbito del derecho constitucional el profesor Almejian que había que distinguir qué entendemos por supremacía constitucional, ¿no? ¿Por qué radica, y esto también lo afirma actualmente Colachero Pizzolo, la supremacía de los textos constitucionales radica en que son estos instrumentos los que ordenan el rango de fuente dentro de un ordenamiento jurídico? Si uno quiere ir a ver en un ordenamiento jurídico X, ¿cuál es la norma que detenta la primacía normativa? Tiene que ir a leer la Constitución. En el caso argentino, leemos la Constitución, juego armónico de los artículos que les mencioné, incluimos ahora el 75, inciso 22, si quieren, y el 36 también. Y vamos a ver que la Constitución detenta en el ordenamiento jurídico argentino la primacía normativa. No ocurre esto con otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, el de Países Bajos, donde la Constitución es suprema porque es el texto que tengo que ir a ver, pero no detenta en ese ordenamiento jurídico la primacía normativa. La propia Constitución establece que la primacía normativa en ese ordenamiento jurídico la tiene el derecho internacional. Y bueno, en Argentina no estaba muy claro esto. Como les decía, en derecho constitucional me enseñaron que la primacía y supremacía era de la Constitución, pero salía de constitucional, iba a derechos humanos y garantías y me decían, no, cuidado, el orden internacional, los instrumentos internacionales que rigen a nivel internacional, detentan la primacía normativa. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto, que es el Pacto de Viena sobre Derechos de los Tratados, aprobado por Argentina en el año 1981, que en su artículo 27 dispone que un Estado no puede incumplir un tratado invocando normas de su derecho interno, incluidas, no lo dice expresamente, pero aquí la tesis internacionalista dice, incluidas las propias constituciones. Y hay un problema, a ver, ¿quién de los dos profesores o cuál de los dos profesores tiene razón? ¿El de Derecho Constitucional o el de Derechos Humanos y Garantías? Y esto generó un problema que detecté, que lo estuve investigando. Bueno, de hecho, mi trabajo de investigación para concluir con la tesis me llevó 8 años. 8 años haciendo instancias de investigación en algunos países europeos, en algunas cortes estaduales, en la Corte de San José de Costa Rica, y llevó un tiempo al punto tal de que desarrollando argumentos de la tesis internacionalista, en un momento dije, tiene razón la tesis internacionalista, está por encima en Argentina, tiene primacía normativa el derecho internacional de los derechos humanos, básicamente, que la Constitución, que la propia Constitución. Y bueno, por suerte desarrollé los otros argumentos, cuando los comparé me incliné por estar a favor de la tesis que otorga primacía y supremacía a la norma constitucional por sobre la convencional. En Argentina tenemos que tener en cuenta algo también que es muy importante, hay distintos escenarios de incorporación del derecho internacional al derecho local. Ocurre esto en muchos países. Hay países que adoptan una modalidad dualista. Los países que han sido imperio por lo general, como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, tienen sistemas dualistas. Para que la norma internacional contractual, el tratado, se incorpore al ordenamiento jurídico, es necesario dos pasos. Un primer paso es el presidente, a cargo el presidente o el jefe de Estado o el jefe de gobierno, depende del texto constitucional, firma, suscribe, discute un tratado, un instrumento internacional. Luego se requiere la aprobación, por ejemplo, en Estados Unidos del Senado. Es el Senado el que aprueba ese instrumento internacional firmado por el presidente, y para que entre en vigencia dentro del ordenamiento jurídico norteamericano esa norma, ese tratado internacional firmado por el presidente y aprobado por el Senado, es necesaria una ley local que ponga en vigencia ese instrumento internacional. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, les dije, en Brasil. Nuestra situación en la República Argentina, como seguimos la Constitución de Filadelfia de 1787, generó y seguimos mucho tiempo, nuestra Corte Suprema siguió y sigue durante la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos en muchos temas. En materia de incorporación de instrumentos internacionales también seguimos ese mismo esquema. Estábamos viendo que
regía, el tratado se incorporaba al ordenamiento jurídico local en un escenario de legalidad. ¿Eh? Hay seis, les dije, hay cinco escenarios: supraconstitucionalidad, constitucionalidad, supralegalidad, legalidad e infralegalidad. En mi tesis doctoral agrego un sexto escenario, que es el de constitucionalidad deferente o moderada. Esto que implica que se incorpora, así, con jerarquía constitucional, pero ante un conflicto normativo insalvable entre la norma constitucional y la norma convencional, el juez nacional, a la hora de resolver un conflicto normativo, debe darle primacía normativa a la norma constitucional. De ahí este escenario de constitucionalidad deferente o moderada. Le damos deferencia al instrumento, pero en caso de conflicto nos inclinamos por uno. Bien, entonces en Argentina, antes de la reforma del 94, antes del fallo de Mejía versus Sofovich, estos instrumentos se incorporaban en escenarios de legalidad. Tuvimos un fallo de la Corte, salvo en tiempos de guerra, ¿no? El famoso caso que dictó la Corte Argentina en Merquímica, donde dijo que en tiempos de guerra se invertía, la Constitución estaba por debajo del derecho internacional, y en tiempos de paz la Constitución por encima del derecho internacional. Pero salvo este precedente, que fue un precedente aislado, muy criticado por la doctrina argentina, los constitucionalistas argentinos han criticado mucho este fallo, en el año 1963, y luego en el precedente San Martín y en el precedente ESO de 1968, la Corte afirmó esto: seguimos la doctrina norteamericana, se incorpora el instrumento internacional en un escenario de legalidad. Y si tenemos una ley que se oponga, si el tratado se opone a una ley y es posterior, rige el principio de norma posterior, deroga el anterior. Entonces tuvimos casos donde instrumentos internacionales modificaron leyes dictadas por el Congreso. Esto también se reafirma en el precedente Cabrera de 1983, y ya en 1992 empieza a surgir una doctrina fuerte que, cuidado, hay que darle al instrumento internacional una jerarquía distinta de la ley. Es un acto federal complejo. Es un acto federal complejo donde intervienen dos poderes del Estado. No puede ser que uno solo deje sin efecto este instrumento. Así que luego de Mejián versus Sofovich, donde se dijo que los instrumentos internacionales se incorporaban al ordenamiento jurídico argentino en un escenario superior a la ley, en un escenario superior al de legalidad, no se aclaraba mucho. Después, en Fibraca se aclaró que se incorporaba, pero respetaba los principios de derecho público en cumplimiento de lo que establece el artículo 27 de la Constitución Nacional. El tratado tiene que respetar los principios de derecho público. Siempre pongo un ejemplo, para que quede claro, porque algunos siguen discutiendo todavía esta cuestión. Cuando nosotros nos organizamos como nación, allá por 1853, 1860, me gusta hablar de los dos instrumentos como constitutivos del primer texto constitucional argentino, en el artículo 15 abolimos la esclavitud, ¿sí? Y teníamos un país vecino, el imperio obrero de Brasil, donde la esclavitud estuvo vigente hasta 1896, 1893, no recuerdo bien la fecha, pero estuvo casi hasta inicios del siglo XX. Y nosotros desde 1853, 60, en la Constitución de 1853, en el artículo 15, dijimos que no había más esclavitud. Y en el 60 agregamos un párrafo y dijimos que los esclavos, por el solo hecho de pisar suelo argentino, se convertían en personas libres. Esto nos generó un conflicto con el Estado. Ahí lo veo a Héctor, que se enojó mucho cuando di este ejemplo. ¿Qué tal, Héctor? Se enojó mucho con Mitre. Y sí, Argentina celebró, dado que muchos esclavos brasileños se venían a Argentina, pisaban suelo argentino, se transformaban en personas libres, generó un conflicto internacional con Brasil. Y esto dio pie a que se firmara un tratado en virtud del cual Argentina se comprometía a través de este instrumento internacional a devolver a estas personas libres que ingresaban a esclavos en Brasil, libres en Argentina, que se escapaban de territorio brasileño para transformarse en seres humanos dignos. Y bueno, en este tratado nos comprometíamos a devolver Ahí se generó un debate fuerte entre Mitre y Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield decía que era un contrato de objeto prohibido, que era un tratado internacional, porque las personas no pueden ser objeto de contratos. Así que Mitre decía lo contrario, que el derecho internacional estaba por encima de los principios constitucionales, y bueno, no era partidario de seguir con esta cuestión. Lo cierto es que vamos al año 94, se reforma la Constitución, hay un gran debate donde se le asigna una nueva jerarquía a los instrumentos internacionales, ya no rigen más, no se incorpora más el derecho internacional contractual a través de tres pasos: firma, aprobación por parte del Congreso, que se hace a través del instrumento de una ley. Por eso es que nos confundimos. El Pacto de San José de Costa Rica fue aprobado por el Congreso a través de la ley 23054, tiene jerarquía legal, puede generar confusión, pero es parte de
una doctrina que dejamos sin efecto en 1992. Se aprueba por ley y luego el presidente lo deposita. Es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, el tratado entra en vigencia en el orden, simultáneamente en el orden internacional y en el orden local. Por eso somos un país monista, yo digo monista atenuado, porque se incorpora de manera simultánea el instrumento a nivel internacional como local, pero respetando la Constitución, respetando los principios que exige el artículo 27 del texto de máxima jerarquía en Argentina. Bien, ahora podemos decir, después del caso Acevedo, ahí recomiendo que lean atentamente, hay dos votos muy interesantes, tanto el de García Masilla como el del juez Rosati, excelente voto el del juez Rosati, que analizando, perdón, Valentina, perdón, me pensé que se había cortado la transmisión del juez Rosati, en el caso Acevedo, que habla de tres tipos de instrumentos, tres situaciones donde se incorpora al ordenamiento jurídico argentino, dejemos ahí, donde se incorpora al ordenamiento jurídico argentino el instrumento internacional. Un primer escenario puede ser de supralegalidad, que es el que establece el artículo 75 y inciso 22. Otro supuesto escenario de jerarquía constitucional a mi criterio deferente o moderada. El instrumento internacional tiene jerarquía constitucional, eh, de manera complementaria, es complementario, los derechos no integra, no forma parte de la Constitución, no deroga artículo alguno de la primera parte, donde está todo este mecanismo de supremacía y primacía que les dije anteriormente, y rigen en las condiciones de su vigencia. Rigen en las condiciones de su vigencia. Acá hay un gran debate que vamos a ver los recientes pronunciamientos de algunas cortes estaduales, colombiana, panameña, guatemalteca, eh, mexicana, sobre todo mexicana. Vamos a ver cómo esto se hace valer, cómo esto se está haciendo valer. Bien, entonces tenemos estos escenarios, dos escenarios que describí, y Rosati agrega un tercer escenario. ¿Qué ocurre con un instrumento internacional que se presenta? Está el instrumento, una declaración de OIT, o un instrumento de OIT, creo que es el 173, donde Argentina participa, ahí dice el juez García Mansilla, que por el hecho de que Argentina tenga participación en el órgano que dicta, que emite esta norma internacional, por el hecho de tener un representante argentino ahí, ya cumplimos con el primer paso, que es la aprobación por parte del Ejecutivo. El segundo paso sería la aprobación por parte del Congreso. Bueno, este proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por un diputado, se cortó y pegó el convenio 173 de OIT, creo que era 173. Se cortó, se pegó, se envió a comisión, se presentó el proyecto, se envió a comisión, la aprobaron las comisiones. Luego pasó al Senado, en el Senado se giró a dos comisiones, también fueron aprobados por las comisiones del Senado. Se aprueba en el Senado, se le da sanción en el Senado, se manda al Poder Ejecutivo y queda promulgado tácitamente. Algún valor jurídico le tenemos que dar, dice Rosati. No va a tener jerarquía supralegal porque no cumplió con el tercer paso, que es el depósito que tiene que hacer el presidente, que como dijo la Corte en Monjes, es una facultad discrecional, pero tiene valor de ley, porque siguió todos los pasos de sanción, discusión y procedimiento para aprobar una ley en ese escenario. Así que está interesante, me parece a mí, es un tema que tenemos que seguir siguiendo, que tenemos que seguir analizando, que este tipo de tratado que siguen los pasos de ley los firma el Ejecutivo o los presenta un diputado, se aprueban conforme al texto constitucional, lo publica el Ejecutivo, tácitamente, se promulgó tácitamente, es ley. Es ley, tiene un valor. Bueno, así que me pareció interesante. Pero bien, nosotros, año 92, reforma constitucional del 94, tuvimos la primera condena, que yo la pongo acá, que es la primera condena que recibe Argentina por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el famoso caso Cantos. Cantos ustedes saben que era un empresario argentino que había iniciado un juicio millonario contra el Estado local, pierde, recurre a la Corte, en la Corte pierde, va a la Corte Interamericana, y se habían regulado honorarios, el monto era muy grande, los honorarios se regularon en función al monto del reclamo, unos honorarios disparatados, va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que el fallo de la Corte Argentina era contrario a la Convención Americana, que era necesario dejarlo sin efecto, y bueno, ahí se genera una discusión entre los jueces de la Corte y no se termina cumpliendo con esta manda porque se decía que este fallo violaba derecho de defensa de los abogados, derecho de defensa de los peritos que no habían participado en la litis internacional. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que me parece es el talón de Aquiles del derecho internacional público o de los instrumentos internacionales, de los tribunales internacionales de derechos humanos.
hay una norma de Cogens, que es la máxima norma en lo que es la canasta de fuentes del ordenamiento jurídico internacional, es la norma que detenta la primacía normativa del ordenamiento jurídico internacional. Hay una regla de Cogens que individualizó Julio Barberis, está en la página 78 del libro 79 de segunda edición, donde Barberis dice, en latín lo pronuncia él, yo lo voy a decir en castellano, porque no estudié latín como nuestra presidenta Bataini, que me comentaba que había estudiado latín, ella lo podría decir mejor. Pero Barberis básicamente nos dice que existe una norma de Cogens en virtud de la cual ningún tribunal internacional puede extender los efectos de sus sentencias a terceros que no han participado en la litis internacional. ¿Eh? Caso de los defensores, abogados que ejercieron la profesión en este caso, peritos que intervinieron, que no participaron en la litis internacional y se les estaba pretendiendo afectarlos en su derecho patrimonial, artículo 17, en su derecho de defensa, artículo 18. ¿Bien? Ahí arranca la Corte, en su relación, en su diálogo interjurisdiccional con la Corte Interamericana y en definitiva no se termina cumpliendo la sentencia de Cantos. Pero después hubo con la conformación de la Corte, yo diría de la Corte del Kirchnerismo, hay un cambio de posición donde se le otorga, la Corte empieza a revisar algunos criterios, y tengo como ejemplo el caso Expósito, hay varios, Simón, Maceo, con el caso de los indultos, pero en Expósito es interesante porque en Expósito, Expósito logra, el comisario Expósito es Bulacio, la contracara internacional es Bulacio versus Argentina. El comisario Expósito había sido el responsable del operativo que termina con la detención de Bulacio, el apresamiento en comisaría y la muerte de Bulacio. Entonces, sin agotar las instancias locales, la familia Bulacio hace una presentación en la comisión, creo que Argentina llega a un acuerdo ahí, y lo termina la Corte dictando una sentencia convalidando este acuerdo, donde se reconoce la responsabilidad internacional del Estado. Expósito, en el ámbito local, había agotado todas las instancias, la verdad que tenía muy buen abogado, recurría a todo, y bueno, terminó la causa confirmando el sobreseimiento por prescripción en la Corte. La Corte dicta sentencia y a los 2 o 3 meses viene el fallo Bulacio de la Corte Interamericana. Y la Corte deja sin efecto, dice, hay un imperativo legal, hay que cumplir, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. No importa que afectemos derechos constitucionales del comisario Expósito, acá hay que cumplir con la orden de la Corte Interamericana y hay que seguir adelante con la investigación de los hechos que determinaron la muerte de... Después se determinó que Bulacio había muerto por un aneurisma, que no había recibido golpes, pero bueno, este hombre terminó condenado. Lo mismo se ratificó en Simón, se declaró la inconstitucionalidad o la nulidad insalable de las leyes de obediencia de vida y punto final. Él se había beneficiado con estas leyes, había sido sobreseído, se lo enjuició, se lo terminó condenando. Videla ratifica también este criterio. Pasamos al siguiente cuadro. Bien, hay varios más que no los voy a agregar acá porque el objeto de esta charla es otro. ¿Podés pasar, Valentina, a la siguiente diapositiva? Bien. Acá, la verdad que el presidente de este Ministerio de Relaciones Exteriores, o Fontevecchia, y D'Amico, doctor D'Amico versus Argentina en sede internacional, viene a romper con esta idea que tenía la Corte, que venía sosteniendo la Corte, de primacía del derecho internacional, no importaba que afectara una sentencia dictada por un tribunal internacional, derechos tutelados por nuestro texto constitucional, había que cumplir con la decisión de este organismo internacional y bueno, se vino siguiendo este criterio. Hasta que la Corte, acá hago un paréntesis, porque siempre detrás de algún fallo paradigmático hay algún fallo paradigmático, algún fallo trascendente de nuestros tribunales y de nuestra Corte Suprema sobre todo, hay alguna cuestión que hay que leer entre líneas. Ustedes hay que tener en cuenta que un ex miembro de la Corte Suprema, el juez Zaffaroni, había sido designado por el gobierno argentino para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de algún modo los jueces de la Corte pudieron haber pensado de que esta designación lo que pretendía era condicionar, dada la doctrina sentada por nuestra Corte anterior, era condicionar a la Corte Suprema Argentina a través de fallos dictados por la Corte Interamericana. Puede ser un elemento también
que haya servido para que los jueces tomaran la decisión que tomaran, abandonaran la doctrina anterior y acá la Corte Suprema realmente se planta, ¿no? Las sentencias dictadas contra el Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en principio obligatorias siempre y en cuando estén dentro del marco competencial de la Corte, sean dictadas dentro del marco competencial. Básicamente sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia que tenga poder casatorio sobre la sentencia, porque en esta Corte, en Fontevecchia y Amico, ustedes saben que en Argentina el fallo argentino favoreció al expresidente Menem, fueron condenados los demandados por intromisión de la vida privada, de la privacidad de Menem, y fueron condenados a pagar $60.000, en definitiva, en la Corte, $60.000 cada uno. Ellos recurren a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana ordena tres o cuatro cosas. Una, devolver las sumas que había pagado, publicar la sentencia en los medios, en medios de difusión masivos en la República Argentina. Y el punto dos era dejar sin efecto la sentencia que había dictado la Corte Suprema Argentina condenando a D'Amico y Fontevecchia. Y la Corte dijo no, usted no es una cuarta instancia casatoria, aquí hay preceptos de orden público constitucional, por ejemplo, uno, que nosotros somos el último órgano de interpretación del bloque de constitucionalidad que está integrado por el contexto constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Somos la última instancia de interpretación. Bueno, de alguna manera la Corte le pone un freno a toda la trascendencia que tenían las sentencias del Tribunal Internacional de Derechos Humanos del sistema interamericano. Por los motivos que puse, hay un voto, pasemos la lámina, hay un voto, no me quiero detener mucho en esto porque ya el fallo es conocido, pero centralmente, básicamente lo que dice la mayoría, porque hubo un voto disidente que fue el voto de Maqueda, Maqueda siguió con el mismo criterio que tuvo en Espósito, en Simón, en Maceo, en Videla, en Mohamed, bueno, varias sentencias que dictó la Corte vinculadas a esta cuestión. Pero el resto de los jueces no, hubo cuatro jueces, Rosencrantz, Rosati, Hayton de Nolasco y Lorenzetti. También dimos alguna charla que estuvieron presentes algunos de ustedes donde explicamos por qué Lorenzetti falló como falló en Simón y por qué ahora parecería que entró en una situación de contrariedad. No, no, él adhiere a una concepción filosófica que sigue a Alexi, es no positivista y en el caso Simón las normas eran de un umbral, superaban un umbral de intolerancia que la transformaban en normas muy injustas y por lo tanto no eran susceptibles de subsistir dentro del ordenamiento jurídico argentino. Las eliminó, las borró y juzgó a Simón como si esas normas no hubieran existido. Pero Lorenzetti adhiere a la posición mayoritaria de la Corte que dice todo esto lo que dije. Se consagra claramente la supremacía y primacía normativa del texto constitucional y el rol de la Corte como guardián final de este plexo normativo. Está claramente establecido. Pasamos de lámina, Valentina, por favor. Acá también hay alguna opinión colaborativa del juez Rosati, que dice claramente que hay un margen de apreciación nacional, un ámbito de reserva que consagra el artículo 27, que la Corte Interamericana desconoce, no así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que defiende este margen de apreciación. Pasamos a la otra lámina. En realidad, Rosati también en su Tratado de Derecho Constitucional nos dice que una vez que se ejerce control de convencionalidad en sede internacional, hay un paso último, que es un nuevo control de constitucionalidad que tiene que hacer la Corte Suprema para ver si esa decisión es compatible con los principios de derecho público que establece la Constitución Nacional y las normas de máxima jerarquía en el ámbito jurídico argentino. Bien, acá está la disidencia de Maqueda. Maqueda, como les dije, se basa en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la famosa consagración del Pacta Sunt Servanda. Ningún Estado que firme un tratado puede invocar normas de su derecho interno, incluida la Constitución, para no cumplir con un compromiso internacional. Es una puja entre el 27 de la Constitución Nacional y el 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ahora, me pregunto desde el punto de vista lógico, ¿qué rango normativo ocupa la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en el ordenamiento jurídico argentino? Es un instrumento internacional con jerarquía supralegal. Y
¿podemos con una norma de menor jerarquía dejar sin efecto un principio consagrado en una norma de mayor jerarquía, como es la Constitución, como es el artículo 27 de la Constitución Nacional? Y hay un problema lógico. O sea, por lógica no podría hacer valer un principio que tiene jerarquía inferior a la Constitución para desafectar, para eliminar del ordenamiento jurídico argentino un principio que tiene tu jerarquía superior o constitucional en este caso. Pasamos. Bien, sí, acá hay supervisión de cumplimientos. En definitiva, el Estado argentino, en principio, cuando hubo alguna supervisión de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, hubo avances porque se terminó devolviendo la. Lo único que no se hizo una anotación marginal en el tomo y folio pertinente donde se asentó la sentencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una nota marginal donde dice: la Corte Interamericana dictó una sentencia en virtud de la cual declaró esta sentencia incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo único que no se hizo es cumplir con la manda establecida por la Corte Interamericana en el punto 2 del resolutorio, donde le ordenaba a Argentina dejar sin efecto la sentencia que había dictado la Corte Suprema. Eso no se ha tocado. ¿Pasamos? Bien. Pasemos. Esta sigue bien. Bien, los fallos de la Corte Suprema continúan siendo vinculantes. La única diferencia es que se establece que ese Tribunal Internacional no es una alzada de la Corte Suprema de Justicia, de entre otras de las cuestiones. No es un tribunal que tenga poder casatorio, no es un tribunal que dicte condenas penales, como dijo Fayt en alguno de los fallos, en Simón, por ejemplo, en la disidencia que hizo. Bien, pasemos a la otra lámina. Acá es a donde quería llegar, porque quiero de alguna manera, hacer una actualización, ¿no?, de cómo se está dando en este momento el diálogo entre la Corte Interamericana, el diálogo, sí, entre la Corte Jurisdiccional, entre las Cortes nacionales de máxima jerarquía de los distintos países que integramos el sistema interamericano de derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ponemos como ejemplo lo que ha ocurrido recientemente en Perú. Ustedes saben que en Perú se condenó a Perú tanto en el caso Barrios Altos, que es del 2001, creo que es, o 2003, y el caso La Cantuta, perdón, La Cantuta es 2003 y Barrios Altos es del 2001. Estas condenas que ha recibido Perú obligaron a que las autoridades peruanas iniciaran una investigación de quienes habían sido los responsables, y entre otros se terminó condenando al expresidente Fujimori. En el año 2009 recibió una condena de 25 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad. Y en el año 2017 el presidente de Perú le otorgó un indulto humanitario. Le otorgó un indulto humanitario a Fujimori, que Fujimori trató de hacer valer ese acto jurídico en la República de Perú, y un tribunal declaró inconvencional, ejerció control de convencionalidad en sede nacional y declaró la inconvencionalidad de ese indulto humanitario, cuestión que llegó al Tribunal Constitucional peruano en el año 2023, y el Tribunal Constitucional peruano dispuso, un poco siguiendo el criterio que tuvo la Corte Argentina en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el ordenamiento jurídico de Perú la supremacía y la primacía normativa es de la norma constitucional. ¿Eh? Y que la Constitución habilitaba al Estado a otorgar este tipo de instrumentos, como era el indulto humanitario, y de alguna manera desconoce lo ordenado por la Corte en la Corte Suprema, perdón, sí, deja sin efecto lo resuelto por el juez de grado, y ordena la libertad. Ordena la libertad no se materializó, el juez de ejecución no la materializaba. Entonces el día 5 de diciembre, el 4 de diciembre habían rumores de que la Corte iba a ordenar per se, a disponer la libertad, tomando como base este indulto humanitario que se había dictado en el año 2017. Y el 4 de diciembre del año 2023, el presidente de la Corte interpone una cautelar, o sea, envía una cautelar, dicta una cautelar y la comunica a Perú, a los efectos de que no se abstengan, en el marco de lo que es la supervisión de sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, que se abstengan de dictar medidas que de algún modo atenten contra lo dispuesto en aquellos fallos que ordenaban investigar
y detectar e individualizar a los responsables de estas masacres. El día 5 de diciembre la Corte hace efectivo, ordena efectivamente, desconoce dice que el presidente de la Corte no tiene facultades para imponer una cautelar, que tiene otro tipo de decisiones. Cuando un país no incumple, tiene que informar a la OEA y con esto acaba la actuación de la Corte Interamericana, que es lo que dice el tratado y es lo que en esa instancia que les dije de investigación. También recabé, hablando con el secretario de la Corte Interamericana, le pregunté cómo era que funcionaba el tema este de la responsabilidad internacional, porque siempre se dice que un país va a incurrir en responsabilidad internacional. Uno se imagina que el incurrir en responsabilidad internacional implica para el país no tener acceso a ciertos créditos, no tener acceso al mundo financiero internacional. En realidad, me dijo Patricio, el secretario chileno de la Corte Interamericana durante muchos tiempos, me dice, Ernesto, en realidad no hay ningún tipo de consecuencia. Y te explico por qué. La OEA es una organización que nuclea 34 estados, de los cuales solo 20 adhieren a la jurisdicción de la Corte Interamericana. No es justo que la OEA, que está integrada por países que no han adherido, por ejemplo Canadá, Estados Unidos, sancionen a Perú por no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana. Así que la consecuencia solamente se informa, pero no hay ningún tipo de consecuencia práctica de que ese país que ha incurrido, en teoría, en responsabilidad internacional, deba ser pasible de sufrir algún tipo de sanción. No hay ningún tipo de consecuencia. Bien, pero bueno, tenemos el caso de Perú. Perú ratifica que hay dentro del ordenamiento jurídico peruano una supremacía constitucional, hay disposiciones del texto constitucional que habilitan al presidente a otorgar este tipo de indultos humanitarios y no se cumple con la observación, con la medida cautelar, con la orden dada en la medida cautelar de la Corte Interamericana y bueno, Fujimori termina como terminó, muriendo, ¿no? en su vivienda, en su casa. Pasamos a la siguiente lámina. Acá no veo. Bueno, la Corte también, el presidente de la Corte envía tanto al Congreso peruano, a la presidencia del Congreso peruano y a la presidencia de la República, una comunicación que es contestada, ¿no? Dice que la Corte Interamericana excedió sus competencias al dictar un reglamento, porque las órdenes que dictaba el presidente de la Corte eran en base a lo que establecía el artículo 27 del reglamento de la Corte Interamericana, ¿no? Y dice acá que la Corte excedió sus competencias al dictar el reglamento de seguimiento de la ejecución de sentencias. La sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana la anuló ni puede hacerlo, dado que no tiene competencia para dejar sin efecto decisiones del Tribunal Constitucional peruano. Un poco lo que se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ven como de alguna manera los efectos de ese fallo paradigmático, como bien dijo la doctora Bataini, fallo de mucha relevancia institucional para todo lo que se irradia en el sistema interamericano de derechos humanos, está siendo tomada por algunas cortes estaduales. Y hay mucho, de hecho, cuando terminamos de hacer todas estas láminas, la colaboradora que me ayudó me dice, ¿para qué sirve la Corte Interamericana? Y nos preguntamos, ¿no? Porque tiene que haber, me parece, un diálogo, un equilibrio. Me parece que la situación, si uno analiza de punta a punta lo que ocurrió con el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo único que no se hizo fue dejar sin efecto la sentencia, pero después el resto de Argentina cumplió devolviendo las sumas de dinero que habían pagado D'Amico y Fontevecchia, cumplió publicando. eh, Bien, cumplió bastante, no, no 100%, pero de alguna manera se ha querido generar una relación armónica, un diálogo fluido entre la Corte Interamericana y las autoridades locales para tratar de llegar a un estándar de cumplimiento razonable. Este oficio que le dije, bueno, respuesta del Congreso de Perú, el Estado peruano es independiente, soberano, con mecanismos propios de control de constitucionalidad. Rechazó la medida, obviamente. Rechazó la medida. Bien, pasamos al siguiente. En Colombia ocurrió algo muy parecido y me parece que si uno recurre a los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional colombiano recientemente, en el año 2025, al rechazar la aplicación de una doctrina generada en la Corte Interamericana para beneficiar a un ex senador de Colombia, Merlorán Morales, Eduardo Merlorán Morales, que había sido destituido del cargo y había sido inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas por un órgano administrativo. eh, fue basándose justamente
en la defensa de la supremacía y primacía normativa del texto constitucional de Colombia versus la Convención Americana de Derechos Humanos. Como antecedentes, les voy a, en Venezuela, en Colombia, ¿qué ocurrió? Colombia tuvo un seguimiento bastante estricto de las doctrinas, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en el caso de Petro, Petro también es el actual presidente de Colombia, ¿no? Eh, Petro, antes de haber sido presidente, fue representante, luego fue senador, fue concejal antes de su pueblo, pero también fue alcalde mayor de Bogotá. Y siendo alcalde mayor de Bogotá, recibió de parte de la Procuraduría del país una sanción de destitución e inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública. Obviamente Petro recurre a la Corte Interamericana a posteriori de que la Corte Interamericana dictara el precedente López Mendoza en el año 2011, ¿se acuerdan? López Mendoza versus Venezuela, en virtud del cual sienta el siguiente principio. A ver, la pena de inhabilitación es una de las cuatro penas del Código Penal: prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Solamente esta pena la puede aplicar un juez penal en una causa penal. No puede un órgano administrativo aplicar este tipo de sanción. Y ese criterio fue el que tuvo en cuenta una sala, una subsala de un tribunal de máxima jerarquía de Colombia para habilitar a Petro, para decir esta inhabilitación que a Petro le aplicó la Procuraduría General de la Nación es anticonvencional, citando la doctrina López Mendoza. ¿Bien? Hasta ahí me siguen. Esto fue en el año 2022. Bien. Qué ocurre con este senador Morales, Merlorán Morales, Eduardo? Y hace un planteo también, hace un planteo y un tribunal adhiriendo a la doctrina, este planteo es reciente, hace un planteo adhiriendo, invocando la doctrina de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los dos precedentes, precedente López Mendoza y precedente Petro, que ya había sido elegido presidente. Y sostiene y pide que la inhabilitación sea dejada sin efecto. Se la deja sin efecto. La Procuraduría recorre ante el Tribunal Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Colombia dicta una sentencia y aquí hay un seguimiento de lo dicho por la Corte Argentina en Ministerio de Relaciones Exteriores. Vuelve a ratificar que existe una cláusula constitucional, que es el artículo 277.6 de la Constitución colombiana, que habilita a la Procuraduría a iniciar este tipo de investigaciones, sancionar con la destitución e inhabilitar al funcionario electo en un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con un juicio penal. ¿eh? En la medida que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa, este tipo de sanciones, tanto la destitución como la inhabilitación, la puede aplicar la Procuraduría porque así lo habilita la Constitución, artículo 277. Y está la Constitución por encima de la Convención Americana. Y está lo decidido por la Corte, el Tribunal Constitucional Colombiano, por encima de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los criterios que sienta a través de su jurisprudencia. ¿Bien? Que no existe un stare decisis latinoamericano tampoco. No hay un seguimiento obligatorio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pasamos a la otra lámina. Este es el caso colombiano. Vamos viendo Perú, vamos viendo Colombia. Acá no puedo ver, a ver, no sé por qué está grabando. Corte, no puedo ver la. Ah, acá está. Eduardo Morales, Merlorán Morales, ¿no? Es lo que ocurrió. Consejo de Estado anuló las sanciones, bien. La Corte sostuvo que el Consejo de Estado violó la Constitución al ejercer control de convencionalidad, desbordando el marco competencial que fija la Constitución. Y si bien la jurisprudencia interamericana es relevante, el parámetro de control de constitucionalidad lo determina la Corte Constitucional. Existe una suerte de último estadio también donde la Corte Constitucional de Colombia vuelve a hacer un control de constitucionalidad posterior al de convencionalidad que se ejecuta en sede local o en sede internacional. La última palabra, la llave final, la tiene la Corte Constitucional de Colombia. Pasamos a la otra. Bien. No, este es la por Mendoza de Venezuela, ya lo vimos, pasamos. También, por favor. Bien. Pasamos a la otra lámina. Les voy a comentar porque no lo tengo en láminas, pero también pasamos porque ahora voy a comentar el caso mexicano que es interesantísimo. Bien, acá está.
Bien, pero antes del mexicano tenemos también una experiencia reciente en Guatemala. En Guatemala, cuando incorpora a su ordenamiento jurídico la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, hace una reserva. Hace una reserva. Y en esa reserva aclara que el pacta sunt servanda rige, pero deja por fuera de la manda, de la obligación de cumplir con el tratado, con el pacto, con lo pactado, con lo acordado, la violación de la Constitución. El pacta sunt servanda no alcanza la Constitución. La Constitución es suprema, atenta a la primacía normativa en el ordenamiento jurídico guatemalteco y si un instrumento internacional se incorpora, debe respetar la Constitución. Recientemente, el presidente de la República, de manera unilateral, sin autorización del Congreso, denunció esa reserva y la notificó a la ONU, a las Naciones Unidas. Hubo un proceso interno dentro de Guatemala, una acción colectiva y de algunos juristas de manera individual recurrieron y la Corte Constitucional, el Tribunal de Máxima Jerarquía de Guatemala, dictó una medida cautelar en virtud de la cual le ordenó al presidente anular deponer esa actitud que había tenido de anular esta reserva y la puso en vigencia hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. Todavía no se resolvió la cuestión de fondo, pero estamos viendo cómo acá no hay diálogo obviamente entre la Corte de Venezuela y la Corte Interamericana, pero de alguna manera la Corte de Venezuela, máximo órgano de interpretación de ese ordenamiento jurídico, está preservando un margen de apreciación local que ordena que cuando se incorpora un instrumento internacional, se puede incorporar una sentencia de la Corte Interamericana, siga respetando los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Y en México, ya para cerrar, en México estamos ante un problema. La Constitución mexicana, en su artículo 19, consagró inicialmente lo que se denominan prisiones preventivas oficiosas. Prisiones preventivas oficiosas. ¿En qué consiste esta cuestión? Y bueno, en la Constitución de México expresamente establecía que los jueces de oficio podían establecer prisiones preventivas para 8 delitos. Por ejemplo, robo a una vivienda, trata de personas, narcotráfico. Bueno, había 8 delitos que estaban expresamente habilitados a dictar prisiones preventivas de manera automática por parte de los jueces. Este caso es paradigmático porque, bueno, tuvo con prisión preventiva García es el que lleva el caso, García Rodríguez versus México, estuvo 17 años con prisión preventiva. Creo que todavía está con prisión preventiva porque no se sabe si van a cumplir o no cumplir. Ahí hay un diálogo pendiente todavía entre la Corte Suprema de México. Está la decisión de la Corte Interamericana que declaró inconvencional este artículo 19. Hoy el artículo, para que ustedes tengan un efecto, cuando surge el artículo estaba previsto para 8 delitos. Hoy está previsto para más de 100. Hay mucho, se ha ido reformando la Constitución mexicana al punto tal de que hoy el artículo 19 prevé más de 100 delitos para ser susceptibles de ser alcanzados por la prisión preventiva oficiosa. Bien, en este caso, bueno, se tuvo una persona detenida durante 17 años. Obviamente, la Corte Interamericana declaró que esa prisión, ese artículo 19 de la Constitución mexicana, viola el pacto y viola los criterios, los estándares que la propia Corte Interamericana ha fijado en materia de prisión preventiva. Tiene que haber peligro de fuga de la persona que está siendo investigada o posibilidad de entorpecimiento de la investigación por parte de esa persona para habilitar el dictado de una prisión preventiva. Y en este caso, la Constitución mexicana vulnera este estándar establecido por la Convención Americana y por la Corte Interamericana en sus sentencias que ha dictado permanentemente en la materia. Todavía no está pendiente de resolución, porque la actual no está pendiente de resolución. Hay un diálogo todavía unilateral de la Corte que está indicando que se modifique la Constitución de México para adaptarla a los parámetros, a los estándares convencionales. Y por el lado de México todavía no ha habido pronunciamiento. La presidenta es partidaria de sostener la supremacía constitucional, de mantener estas facultades para que los jueces dicten las prisiones preventivas automáticas, pero ha enviado un mensaje fuerte que la Corte actual ha respetado y es no pronunciarse todavía, esperar que asuma la nueva Corte que ha sido elegida por voto popular, entre comillas, nos explicó Alfonso Santiago en una excelente charla que dictó en Fofecma el otro día, que solamente el juez que más legitimación ha alcanzado tiene un 3,45% de apoyo popular. Prácticamente no hay legitimidad tampoco popular en ese tipo de jueces, ¿no? Pero la presidenta de México ha querido que este tema lo tome la nueva Corte y la Corte
seguramente va a estar diciéndole a la Corte Interamericana que no va a modificar su constitución. Seguramente le va a estar diciendo que el texto constitucional detenta en el ordenamiento jurídico mexicano la supremacía y la primacía normativa y que no tiene facultades la Corte Interamericana para exigirle a los Estados Unidos de México la modificación de su texto constitucional. Con esto quiero cerrar para no aburrirlos, pero me gustaría que de alguna manera tengamos en cuenta que a mi criterio la Corte Suprema Argentina ha sabido mantener un diálogo adulto con la Corte Interamericana. En un primer estadio muy duro, no cumplir nada, y luego ha ido a través de los seguimientos que hace la Corte Interamericana, cediendo en algunas cuestiones. A mí me parece que correctamente la responsabilidad internacional consiste en eso, que el Estado se haga cargo de los gastos, de los perjuicios que ha ocasionado el dictado de una sentencia, no así avanzar violando la calidad de cosas jugadas de algunas decisiones que me lo preguntó un mexicano una vez que me tocó dar una charla sobre este tema. Y bueno, ¿cómo juega el principio pro homine, doctor, en todo esto? Bueno, el principio pro homine fue un capítulo que tuve que sacar de mi tesis porque era muy larga. Pero le dije claramente, el principio pro homine es muy fácil de aplicar cuando en un conflicto tenemos dos personas humanas disputando derechos, disputando algún reclamo. Ahora, cuando lo tengo entre una persona humana y un Estado, no dudo cómo tengo que aplicarlo. Siempre voy a favorecer a la persona humana en contra del Estado. ¿Qué es lo que ocurre en los juicios internacionales? En los juicios internacionales interviene una persona humana y se demanda a un Estado. Ahora, como en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos conflictos entre dos personas humanas. Carlos Saúl Menem pretendiendo la tutela de su derecho a la intimidad, a su imagen, y del otro lado la libertad de expresión que pretendían salvaguardar D'Amico y Fontevecchia cuando acuden al organismo internacional. ¿Cómo hacemos jugar el principio pro homine en ese caso? No es fácil, no es fácil. Es fácil sí cuando un ser humano demanda un Estado, como ocurre con los juicios que iniciamos dentro del sistema interamericano de derechos humanos, que iniciamos contra algún Estado, Argentina, Venezuela, bueno, Venezuela está fuera ahora, Colombia, son 20 los estados que están en el sistema. Así que con esto vuelvo a insistir, me parece que el precedente está a la vista, el precedente del Ministerio de Relaciones Exteriores ha dejado huella en el sistema interamericano. Muchos países se animan ahora a invocar normas de sus textos constitucionales para este, evitar que la Corte actúe como una cuarta casación, la Corte Interamericana actúe como una cuarta casación dictando sentencias, pretendiendo que esas sentencias reemplacen a otras que han dictado las autoridades del poder constituido. Obviamente quedo a disposición por si alguien tiene alguna duda o puedo responder a alguna inquietud. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición, que no solo fue brillante, sino también nos ilustra lo que está pasando en el contexto regional con el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperando a la espera de algunas preguntas que puedan surgir en el chat, nos acompaña hoy el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, integrante también de Reflejar, el doctor Germán Busamia, a quien le consultamos si quisiera agregar algo, alguna reflexión al respecto. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos para Ernesto. Le damos prioridad al doctor Salomón, que había levantado la mano con anterioridad, y luego tomo la palabra si les parece. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Doctor Salomón. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy bien, Ernesto, como siempre. Brillante, pero bueno, siempre no coincidimos. Tenemos posturas antagónicas. Yo siempre muy agradecido con vos. Has sido siempre muy generoso. Me has regalado un libro extraordinario que has escrito sobre el tema. Y bueno, yo lo uso a diario. Yo, mi tesis es exactamente una postura absolutamente inversa. Yo creo que hay que sostener el sistema interamericano y así como antes éramos el ejemplo de país cumplidor y salíamos en muchas sentencias de la Corte Interamericana como el país que más cumplía, hoy por tus propias afirmaciones y cuadros que has mostrado en distintos países, somos el ejemplo de cómo destruir el sistema interamericano, lo cual es muy malo. Creo que el sistema sirve mucho y que es
una garantía de todos nosotros como ciudadanos para tener una instancia de revisión cuando internamente el país no ha cumplido con las normas de derechos humanos. Ahí está la parte de pro homine. Y la responsabilidad del Estado surge por ese incumplimiento. No es que se contrapone Menem contra Fontevecchia en la Corte Interamericana. Se contrapone Fontevecchia contra Argentina porque no ha garantizado este control de convencionalidad necesario. Y nosotros, así como nos gusta siempre mirar hacia Europa y alabar y ver el sistema europeo, aplaudimos que en Europa se haya hecho una labor pretoriana de lo que es la posibilidad de que un Estado haga una supuesta reserva a algún derecho, pero este Estado no es el que lo impone, sino es el propio tribunal Hay el una que pregunta, habla la de de esa Oriente. reserva. La de- Muy bien, Porque sí, yo no perfecto. puedo cuestionar al tribunal que me está juzgando diciendo que te has excedido. Es como si yo soy juez penal. Es como si le doy Pero una prisión perfecto. preventiva a alguien y me diga, no, vos no tenés facultad, vos te has excedido por las facultades que tenés para hacerlo. Ahí Y está. esto no puede ser. Si no le gusta, tiene que arreglarse con la parte recursiva y verá si tengo o no tengo razón, pero no lo puede hacer. Y en este caso, como es un tribunal de cierre, no hay otro tribunal para que pueda rever eso, ni tenemos un sistema como el europeo donde se puede recorregir si tiene adhesión de otros países. Por otra parte, el tribunal nuestro, latinoamericano, ha creado también pretorianamente este control de convencionalidad, que es un ejemplo en el mundo y que es muy importante y que sirve como pauta a las propias sentencias que va dictando el tribunal como intérprete último de la convención. Entonces, yo valoro mucho la parte europea. Mire, hemos tenido la suerte acá en Santiago del Estero que nos han visitado, entre otros, y que ha estado acá también en esta pantalla de la Junta Federal, el decano de la Universidad Complutense de Madrid. Y él, que es un especialista en tribunales internacionales, en este caso, estudia mucho y trabaja en lo que es el Tribunal de la Comunidad Europea. Y él nos contaba que, por ejemplo, no hace mucho tiempo, por una norma posterior que sacan en la comunidad, chocaba con lo que decía la Constitución de España. Pero sin lugar a duda, España ha tenido que cambiar su constitución. Estamos hablando de una norma posterior, no anterior. Ha tenido que cambiar su constitución, pero sin dudar nada, porque esto no es una cuestión de ego, si mi país tiene más derechos o soy el último intérprete. No, no. O respetamos las normas o no las respetamos. Hacemos las cosas como corresponde o no. Y si vamos a tomar como parámetro final de que en definitiva, no va a haber sanción. La sanción es meramente formal, no tiene sentido. Incumplamos todo, no hay problema. Total, no nos van a sancionar nunca. No hay nada que afecte a la Argentina, ni crediticia, ni nada. Bueno, yo no considero que esto sea así, ni sea un ejemplo de lo que debemos hacer en el ámbito internacional cuando asumimos un compromiso claro, contundente y sin ningún tipo de reserva, como ha sido la Convención de Viena de Tratado, artículo 27 y 31. Y bueno, hasta acá nomás, porque si no lo voy a aburrir. Lo aprecio mucho, estimado Ernesto, siempre un placer. Muchas gracias, doctor. Podría decirle unas palabritas si me permitís, Germán. Por supuesto, por supuesto. Adelante, doctor. No, no, seguramente el libro te está sirviendo cuando desarrollamos los argumentos de la tesis internacionalista, usás mucho de ahí. No, pero está el ejemplo de México. Está el ejemplo de México en lo que terminó México, ¿no? Modificando su poder judicial, haciendo cesar a los más de 6.000, 7.000 jueces que habían sido designados por un sistema constitucional que siguió un poco el modelo americano de la Constitución de Filadelfia.
Los jueces, y lo extiendo también a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que respetar, tenemos que ser prudentes. El saber prudencial tiene que ser un norte para los jueces. Fíjense ustedes en Marbury versus Mason, el juez Marshall, cuando perfiló que no fue el padre, ahí escribí un artículo donde digo que fue el padrino en realidad, ¿no? Del control de constitucionalidad. Marcó claramente la cancha, dijo todo lo que tenía que hacer para ordenar, para concebir esa herramienta para garantizar la supremacía de la Constitución y después no la usó. Y pasaron 40 años en Estados Unidos para que en Watson la Corte norteamericana volviera a usar el instrumento. Hubo mucha prudencia. Y las instituciones, perdón, ahora si la Corte Interamericana no mantiene la prudencia que tiene que mantener y hace cosas para las cuales no está facultado y va a generar conflictos, no admite, como se admite en Europa, el margen de apreciación nacional. Lo vemos en Artavia Murillo. No hablé del caso Panamá con el matrimonio igualitario porque me iba a extender demasiado, pero voy a leer básicamente lo que dice la Corte Constitucional de Panamá. Además, la Corte, por la Corte Interamericana, no puede crear derechos fundamentales no positivizados, ni suplir al legislador constituyente. Es contundente al sentenciar que no hay constitucionalidad por omisión en el caso. Cualquier cambio de las modalidades del Estado civil exige decisión legislativa o reforma constitucional, no sentencia la Corte Interamericana. Para eso somos república y tenemos división de poderes y tenemos asignadas competencias específicas a órganos del poder como es la legislatura. El matrimonio igualitario en Panamá no está admitido por el Código Civil, artículo 27 y artículo 34, 26 y 34. Era eso nada más que tener. La prudencia me parece que es un valor que tenemos que tener en cuenta todos los jueces, incluidos los de la Corte Interamericana, que aparte no tienen responsabilidad porque no están sujetos a juicio político, nada. Bien, perdone, Germán. No, por favor, Ernesto. Me parece que el tema que has elegido y el desarrollo que has hecho es más descriptivo que de opinión personal o del trabajo que has elaborado en tu tesis doctoral que muchos conocemos. Pero me parece que ha sido oportunidad para que estén instalados todos los disparadores que brinda esta temática y la posibilidad de tener visiones distintas, absolutamente respetables, pero no podemos desconocer que cuando estamos hablando de una temática que está en cuestionamiento actual, por eso entiendo que las distintas visiones que quieren defender distinta postura sobre el sistema interamericano de derechos humanos, sobre las distintas posibilidades de la incorporación del derecho internacional al derecho local, porque esto nos lleva también a lo que mencionaste y lo que está absolutamente sobre cualquier escritorio de análisis, que es el margen de apreciación. Así como estamos evaluando el margen de apreciación local de los tribunales superiores nacionales respecto a la Corte Interamericana, es la misma cuestión que se nos instala en los tribunales locales, provinciales, frente a las decisiones de la Corte Suprema. Y esto, como decía Héctor, de ninguna manera se puede limitar o restringir a una cuestión de egos o de pulseada de quién tiene la última palabra. Porque creo que cualquiera sea la postura que cualquiera asuma, nadie va a estar a favor de regresividad de derechos. Podemos estar discutiendo quién tiene la última palabra o si, incluso habiendo adherido al sistema interamericano, a alguna instancia local le queda algún margen para pronunciarse cuando entiende que la sentencia interamericana le genera algún ruido de aplicación interna constitucional. Pero esto lo tenemos que enlazar porque en definitiva cuando estamos hablando de margen de apreciación y de lo que Ernesto cerraba en su exposición como la necesidad de construcción de una doctrina del precedente, esto es lo que nos lleva es, según la postura que tengamos sobre el sistema interamericano y sobre margen de apreciación, es cómo vamos a visualizar la construcción de una doctrina del precedente y eso nos lleva al perfil del juez. Todo está relacionado. Y lo que tenemos que ser, además, como dice Ernesto, además de ser prudente, deberíamos ser coherentes. Porque si yo me vuelvo rígido en la aplicación en el sistema interamericano y sostengo que deben ser acatadas sin posibilidad de reserva las sentencias que se dicten en la Corte Interamericana, yo debería postular al interior de mi sistema judicial nacional y locales un sistema rígido de precedente obligatorio. Entonces, el perfil de juez debería ser un juez no activista. Debería ser un juez que
tenga restringidas sus capacidades de aplicación del derecho y de las sentencias que le vengan. Entonces eso nos abre un montón de ventanitas que nos llevarían a muchísimas charlas distintas sobre qué hago con la sentencia que me parece inconstitucional, inconvencional e injusta, si es que no quiero declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad. Pero me parece que la exposición de Ernesto ha descrito a todos los que estamos conectados cuál ha sido el criterio de la Corte Nacional con relación a esta temática y la postura que ha tenido sobre los pronunciamientos que nos han venido desde la Corte Interamericana. Me parece que la riqueza principal, Ernesto, es que has dado con todos los elementos para que podamos escucharte y sabemos cuál es tu postura, pero también podemos escuchar la visión mucho más de protección hacia el sistema interamericano y de preeminencia de Corte Interamericana, como sostiene Héctor. Y me parece que está muy bien que podamos debatirlo en este ámbito de respeto y de visiones bien fundadas, pero me parece que tenemos que hacer la conexión porque algunos casi temerarios dicen, bueno, denunciemos los pactos internacionales, nos cerramos al sistema interamericano. Total, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales los tenemos incorporados y ya podemos hacer aplicación local. Me parece que estamos mirando al mundo integrado, no al mundo aislado. Entonces, me parece que también en lo legal esta red que vos has descrito es necesario protegerla, pero en todos los escalones, subiendo hacia Corte Interamericana o bajando hacia tribunales locales o haciéndolo horizontal para aquellos que les hace ruido hablar de superioridad o inferioridad. Pero me parece que la charla ha sido absolutamente completa, excelente y ha tenido la riqueza adicional de permitirnos que aplaudamos o hagamos conocer nuestra opinión en contrario. Así que felicitaciones como siempre y un gusto, Ernesto. Muchas gracias, doctor. Usami, a continuación leo una consulta que está en el chat y dice lo siguiente. Consulto si existe alguna oficina dentro del ámbito judicial que efectúe el seguimiento del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Argentina. La pregunta la hace María Emilia Yoca. A ver, lo dijo la Corte cuando el gobierno, cuando la Corte Interamericana inicia su primera visita de supervisión, la respuesta que brindó el gobierno fue que en Argentina rige un sistema federal y republicano, donde hay división de poderes y cada poder del Estado tiene un rol, tiene una misión, tiene una función, es lo que se denomina el derecho constitucional del poder, ¿no? Y no puede un poder, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que está a cargo del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Argentina, recibir un comunicado de la Comisión y hacérselo cumplir de manera obligatoria a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Hay separación de poderes, hay independencia de poderes, está en cada uno de los poderes judiciales encima, tenemos un sistema federal hacia adentro que faculta a las provincias a crear sus propios también, en los términos del artículo quinto y 123 de la Constitución, se crean sus propios poderes judiciales, ¿no? Tenemos 23 provincias más Cava, más el ordenamiento nacional y el federal. Eh, los poderes judiciales son independientes y cada uno podría, tanto federal, nacional como provinciales o de Cava, tienen la atribución de crear este tipo de oficinas y de ver cómo las llevan, cómo las hacen jugar, las desempeñan. Me olvidé también, y esto para graficar un poco la sabiduría de nuestra Corte Suprema, hay un famoso caso Escalante, que es muy reciente, del año 2022 donde la Corte, el Tribunal Constitucional, perdón, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en una causa donde se inicia una revisión de sentencia de una condena que había recibido un menor como coautor penal del delito de homicidio calificado, triplemente calificado, habían recibido la pena de perpetua, prisión perpetua, a raíz de la doctrina Mendoza y del fallo Arce, el abogado defensor de Escalante inicia una revisión, un recurso de revisión, pidiendo que se cumplan los criterios fijados por la Corte Suprema, sobre todo en Arce. Obviamente no tuvo suerte, llega a la Corte, al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, invocando Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza el pedido del defensor de este condenado a perpetua por un hecho cometido cuando era menor de edad. ¿M?
Llega a la Corte, por supuesto, y la Corte Suprema revoca el fallo, incluso había llegado esta cuestión por 280 la Corte. La Corte marca en Escalante dos criterios. Uno, que el 280 no implica que la Corte convalide la doctrina sentada por el tribunal, el último tribunal de la causa antes de llegar a la Corte. Y en segundo lugar, que no se puede aplicar Ministerio de Relaciones de manera automática. ¿Eh? Y tampoco se ha cumplido, la Corte señala que no se cumplió con una propia sentencia dictada en el año 2014, en Arce, 2014, sí, 2013 en Mendoza, 2014 Arce, que no se había dado explicaciones por qué se habían apartado de esa doctrina. Y deja sin efecto, casa la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, y bueno, ahí vemos que se aplica la doctrina Mendoza de la Corte Interamericana. O sea, la Corte Suprema, algunos autores han hecho una distinción entre lo que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que hace ahora en Escalante, ¿no? No está cerrada a recibir, a dialogar, a recibir la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuestiones donde no se vulneran principios de derecho público establecidos en la Constitución. A través de la vía de la revisión se aplica esta doctrina de la Corte y la Corte Suprema avala este criterio jurisprudencial que establece la Corte Interamericana en el año 2013 en el famoso caso López versus Argentina. Mendoza versus Argentina. Perdone. Y si seguimos hablando de casos no terminamos más. Perdone, Germán. Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien más quisiera hacer una pregunta de manera directa, verbal, estamos abiertos y no vamos a ir cerrando esta tarde de tanta riqueza. Les recordamos que todos los videos de estas jornadas quedan grabados en www.reflejar.gov.ar, que es el sitio institucional del Instituto Reflejar, donde por suerte tenemos la posibilidad de contener todo este material. Así que a continuación le damos la palabra a la doctora María del Carmen para el cierre de la actividad. Decía, excelente, Nené, excelente exposición. Gracias, Héctor. Gracias, Germán. Los tres muy ricos en sus conceptos y en sus fundamentos, pero coincido plenamente, Nené, en cuanto al tema concreto y a la prudencia. Esa es nuestra función como jueces. ¿M? Y creo que cada vez debemos profundizar más en ese tema ante la gama y la variedad de casos que se nos presentan. Así que gracias, valiosísimos todos los aportes colaborativos, como decimos en nuestra corte, y bueno, te esperamos el año que viene en los módulos de perfeccionamiento para jueces. Gracias Alejandra, gracias Valentina, gracias Claudio, gracias a los colegas de las Cortes de las provincias y a toda la audiencia virtual. Los esperamos también en el próximo ciclo 2026.